llegar un convoy de elementos del ejército mexicano que pues van a coadyuvar con las actividades de seguridad aquí. Luego de una emboscada en contra del ejército y una ola de agresiones en contra de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido sacar a las calles a miles de soldados para combatir a la delincuencia organizada. Pero no solamente salieron en Jalisco, sino también han salido en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, con mayor énfasis en algunas entidades. Pero voy por partes. En lo que va de noviembre, la delincuencia organizada ha agredido en distintas ocasiones a las Fuerzas Armadas, como la oleada de ataques en la franja fronteriza de Michoacán y Jalisco, en represalia por una serie de operativos hechas en contra del Tío Laco, o la brutal emboscada a soldados en Teocaltiche. En respuesta, el gobierno federal ha comenzado a detener a personajes clave y a golpear algunas de sus estructuras, y más recientemente ha anunciado operativos extendidos en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, además de que ha comenzado a desplegar a miles de soldados en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, en una nueva estrategia que tiene como objetivo buscar y detener a integrantes clave de la delincuencia organizada. Y voy a comenzar con el estado de Jalisco. Y ya van a parar. Y si me pones agua. Métase, señora. La calidad de los niños, ¿usted cree ahorita lo que...? Estas imágenes que acabas de ver fueron grabadas en Ocotlán, donde elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal fueron atacados, además de que hubo narcobloqueos, presumiblemente en protesta por operativos de las fuerzas federales en contra del Tío Laco, considerado por las autoridades como un líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. También en el estado de Jalisco fue asesinado el tercero al mando de la comisaría de Zapopan, así como el activista ambiental y consejero estatal indígena Higinio Trinidad de la Cruz en Cuautitlán de García Barragán. Aquí escapó también de un operativo implementado por la Marina una persona identificada como el jardinero, considerado como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y que está en la estructura de sucesión de El Mencho. Pero quizás el caso más mediático fue una emboscada en Teocaltiche en contra de elementos del ejército, en donde fueron asesinados 3 soldados y otros 3 resultaron heridos. En respuesta, hace unas horas, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejecutivo ordenó desplegar a 2.500 elementos del Ejército a varios puntos de la entidad. Los elementos salieron de las instalaciones militares de Zapopan hacia varios puntos del estado, con una larga lista de objetivos. 1. Combatir a la delincuencia organizada. 2. Prevenir, disuadir, investigar y encontrar a líderes delictivos que han provocado desde bloqueos hasta asesinatos de autoridades. 3. Garantizar la libertad, el orden y la paz pública. Y 4. Colaborar con las autoridades locales y estatales en el combate a la violencia. Los militares llegarán a los puestos de seguridad instalados en la entidad. Más refuerzos fueron enviados, de hecho, a la 11 zona militar, que tiene sede en Zacatecas, en colindancia con el estado de Jalisco, también para tratar de mantener la paz en la zona de Nochistlán específicamente. Aquí fue enviado un número no determinado de elementos federales con la misma cantidad de objetivos que los fijados para Jalisco, por tratarse, como te decía, de una zona fronteriza. El video que acabas de ver forma parte de la detención de El CR el pasado fin de semana en Tapalpa, Jalisco, y que forma también parte del contexto por el cual están siendo desplegados elementos en el estado, en aquella entidad. Bueno, esta captura del CR fue hecha incluso antes del envío de miles de soldados a las calles de Jalisco y de Zacatecas. Pero
Horas antes de las agresiones en Ocotlán, Jalisco, también hubo ataques de elementos de la Guardia Nacional y a la policía en el estado de Michoacán, en la franja fronteriza con Jalisco, presumiblemente también en protesta por operativos de autoridades federales en contra del tío Laco. Bueno, a Michoacán también han sido enviados refuerzos del ejército. 200 elementos llegaron procedentes de Irapuato, Guanajuato, estos soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de esta zona, y llegaron también para trabajar en conjunto con las autoridades locales para reducir la actividad de la delincuencia organizada, y son elementos que se caracterizan por su movilidad, flexibilidad y por sus acciones de inteligencia, según han informado las autoridades. Otro estado a donde llegaron refuerzos recientemente es a Guanajuato. 1000 elementos fueron desplegados este fin de semana en 8 municipios, en Celaya, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra y Valle de Santiago. Aquí no han habido casos graves en noviembre, en lo que va de noviembre, pero se trata de municipios con altos índices de homicidios dolosos. Además, recientemente en este canal te he platicado de la extensión de operativos en Sinaloa tras la detención de El Nini, quien estuvo al frente de la seguridad de los Chapitos. Aquí el ejército extendió su operativo para revisar las casas de El Nini, además de que estos operativos se extendieron a Sonora, principalmente en Guaymas, San Luis Río Colorado y Sonoita, en donde han sido detenidos al menos 17 presuntos integrantes de la estructura de El Nini. Y el caso más reciente ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquí llegaron elementos del ejército hace una semana y justo hoy fue reportada la detención de El Tartas en Nuevo Laredo, acusado de ser jefe de plaza en esa zona del Cártel del Noreste. El asunto se torna todavía más interesante luego de que este jueves 28 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado autorización para permitir el ingreso de 11 elementos del ejército de Estados Unidos, elementos armados para que adiestren a militares mexicanos con el objetivo de fortalecer las capacidades de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un aparente giro en la estrategia de seguridad del gobierno de México que apunta a combatir frontalmente a algunos líderes de la delincuencia organizada, con un nuevo detenido hoy del Cártel del Noreste.